Por momentos pensé o que saldría corriendo o que me abofetearía. Sí. Mire. Quiero verte los ojos. Si no le has hecho nada a ella... Listo. Si tienen alguna necesidad, háganmela saber e intentaré resolverla. Bien. Entonces dice usted que no es algo costoso. Le he dicho que pare, no pienso advertírselo ni una sola vez más. Tal vez se encuentre en alguna taberna de mala muerte de El desarrollo de los acontecimientos en este episodio confirma que Valle Salvaje ha entrado en una fase decisiva, donde cada trama avanza con una intensidad que no admite marcha atrás. El chantaje de Dámaso se consolida como el eje central del conflicto de poder. Su exigencia de abdicación no solo amenaza la posición de José Luis, sino que fractura el equilibrio familiar al involucrar directamente a Rafael, sembrando dudas, expectativas y silencios cargados de tensión. El duque, por primera vez, se enfrenta a la posibilidad real de perderlo todo, no por una rebelión abierta, sino por una lenta asfixia moral. Paralelamente, los conflictos emocionales profundizan las grietas del valle. Martín, consumido por la culpa, inicia un proceso de confesión que promete consecuencias dolorosas, mientras los malentendidos a su alrededor amenazan con complicar aún más su situación. Luisa, absuelta por la justicia, descubre que la liberación legal no basta para sanar un amor herido. Su relación con Alejo permanece suspendida en un terreno ambiguo, marcado por la distancia, pero también por una conexión que se resiste a desaparecer, especialmente ante la inquietante presencia de Braulio. El hallazgo de la caja de Gaspar y las cartas de Dámaso emerge como una bomba de tiempo. Esos documentos contienen verdades capaces de derrumbar reputaciones y reescribir el pasado del valle. Matilde y Atanasio comprenden que ya no se trata solo de su boda frustrada, sino de una red de engaños que ha condicionado generaciones enteras. Finalmente, el enfrentamiento entre Victoria y Mercedes simboliza la perpetuación del odio y la imposibilidad de una tregua duradera. Su pelea deja claro que, mientras el orgullo gobierne sus actos, la paz será imposible. En conjunto, el capítulo dibuja un escenario donde el poder, el amor y la verdad chocan sin concesiones. Valle Salvaje avanza hacia un punto de no retorno y cada decisión tomada a partir de ahora tendrá un precio definitivo. La intriga alcanza uno de sus puntos más delicados cuando el plan trazado por Adriana entra en acción, mientras Atanasio mantiene a Victoria ocupada, insistiéndole una y otra vez para que le conceda su beneplácito y le permita casarse con Matilde. Adriana se mueve con sigilo por la alcoba de la duquesa. La negativa de Victoria es tajante y cruel. Mientras ella viva, hará todo lo posible por impedir esa boda. Atanasio la sigue, la presiona, la entretiene con una insistencia que roza la desesperación, pero todo responde a un propósito claro. Cada minuto ganado es vital para que Adriana pueda buscar sin ser descubierta. Finalmente, la caja de Gaspar aparece. Adriana la encuentra y con suma discreción la entrega a Atanasio y Matilde. Ambos se retiran con el corazón acelerado, conscientes de que lo que están a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Cuando abren la caja, el impacto es inmediato. En su interior reposan varias cartas escritas por Dámaso y dirigidas a Gaspar. Matilde comienza a leerlas entre sollozos, reconociendo en cada palabra una traición cuidadosamente ocultada durante años. Las cartas revelan una relación profunda, cargada de secretos y manipulaciones, que deja al descubierto la verdadera dimensión del poder que Dámaso ha ejercido en la sombra. Atanasio, más pragmático, la insta a darse prisa. Sabe que no pueden quedarse con la caja ni levantar sospechas. Si Victoria descubre la ausencia o el contenido, Adriana podría quedar en una posición extremadamente comprometida. El peligro es real y el tiempo corre en su contra. Aún así, cada frase leída refuerza la certeza de que esas cartas son una prueba irrefutable de los engaños que han marcado el destino de su familia. Mientras tanto, en otro punto del valle,
Alejo irrumpe en una reunión entre José Luis y Victoria para entregar una misiva recién llegada a Palacio. Se trata de una carta de Irene y su recién esposo. La noticia que contienen despierta una mezcla de sorpresa y expectativa en el duque, aunque su expresión permanece contenida. Más tarde, el propio Alejo se dirige a la casa pequeña para informar a Bárbara de que también han recibido noticias de Leonardo. La joven, inquieta, supone de inmediato que ambos podrían regresar al valle para asistir a la boda de Rafael y Adriana, lo que significaría enfrentarse de nuevo a una realidad que le resulta dolorosa. La posibilidad de ese reencuentro reabre viejas heridas. Bárbara se prepara mentalmente para verlos juntos como marido y mujer, una imagen que le resulta difícil de aceptar. Alejo intenta tranquilizarla, pero él mismo no tiene certezas. En el valle, cada carta que llega parece traer consigo una nueva sacudida emocional, y ninguna noticia es completamente inocente. Así, entre secretos descubiertos y mensajes que cruzan fronteras, la tensión se multiplica. Las cartas de Dámaso a Gaspar ya no son solo un recuerdo del pasado, sino una amenaza latente que podría derrumbar el equilibrio actual. Y mientras algunos intentan proteger esas verdades, otros ignoran que el destino del valle empieza a escribirse, línea a línea, en papeles que nunca debieron salir a la luz. La presión sobre José Luis alcanza un punto casi insoportable cuando Dámaso decide llevar su juego un paso más allá. Ya no se limita a insinuar ni a preparar el terreno en privado. Ahora exige abiertamente que el duque adelante su regalo de boda para Rafael. La escena se desarrolla con una tensión apenas disimulada. Dámaso, con su habitual tono aparentemente cordial, recuerda que ha cumplido su parte, devolviendo los jornaleros y mostrándose colaborador. Ahora, según él, le corresponde a José Luis demostrar su gratitud de la misma manera. Rafael, presente en la conversación, escucha con creciente incomodidad. Al principio, no comprende del todo a qué se refiere Dámaso, pero poco a poco las piezas se encajan. La curiosidad inicial se transforma en sorpresa cuando queda claro que el supuesto regalo no es material, sino político. La abdicación del ducado. Dámaso plantea la idea como si fuera un acto natural, casi inevitable, presentándola como el mejor legado que un padre puede ofrecer a su hijo. Rafael, dividido entre la expectativa y el respeto hacia su padre, guarda silencio, incapaz de intervenir. José Luis reacciona con una sonrisa nerviosa que apenas logra ocultar su enfado y su miedo. La exigencia lo coloca en una posición humillante, pues no solo se trata de perder el poder, sino de hacerlo frente a su propio hijo. El duque intenta esquivar el tema, recordando que son vecinos y que no hay deudas pendientes. Pero Dámaso no se deja desviar. Su mirada firme y su insistencia silenciosa dejan claro que no se marchará sin haber sembrado la idea. La conversación termina sin una respuesta definitiva, pero el daño ya está hecho. Rafael se queda con una pregunta que no logra apartar de su mente, y José Luis comprende que el chantaje ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de amenazas externas, sino de una grieta abierta en el núcleo de su familia. El poder que durante años sostuvo con mano firme, ahora amenaza con escapársele entre los dedos. Mientras Dámaso se retira, satisfecho por haber avanzado un paso más, el valle sigue su curso ajeno a la tormenta que se está gestando. Sin embargo, la sombra de la abdicación comienza a proyectarse sobre todos. La autoridad del duque se ve cuestionada como nunca antes, y la idea de un cambio de poder deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en un conflicto inminente que podría redefinir el destino de Valle Salvaje. Mientras el chantaje de Dámaso sigue resonando en la mente de José Luis, otras tensiones avanzan en paralelo, alimentando un clima cada vez más inestable. Adriana se cruza con el duque en la capilla, un espacio que suele invitar al recogimiento, pero que en esta ocasión se convierte en escenario de presión silenciosa. Con respeto, aunque con una determinación evidente, Adriana le expresa su convicción de que Rafael sería un excelente sucesor. Habla del prestigio del escudo familiar, de la continuidad del apellido y de la necesidad de un relevo que garantice estabilidad. Sus palabras
aunque bien intencionadas, caen como una confirmación inquietante para José Luis, que no puede evitar preguntarse si Adriana está, consciente o no, alineada con Dámaso. Esa duda se suma a su creciente sensación de aislamiento. El duque empieza a percibir que las personas que lo rodean, incluso aquellas que siempre consideró leales, podrían estar preparándose para un futuro sin él al frente. La capilla, lejos de ofrecer consuelo, se convierte en un lugar donde la presión se intensifica y donde cada gesto adquiere un doble significado. José Luis sale de allí con la certeza de que el tiempo juega en su contra. En otro punto del valle, Luisa y Alejo vuelven a cruzarse, no por voluntad propia, sino por una preocupación compartida. Braulio, Adriana, incapaz de comprender por qué Luisa ha dejado de luchar por su relación, le exige una explicación. Luisa, con una serenidad forzada, confiesa que ha sido Alejo quien le ha pedido que lo haga. No es resignación, sino obediencia a un límite que él mismo ha marcado. Aún así, la cercanía entre ambos no desaparece del todo. Existe un problema común que los obliga a comunicarse. Luisa expresa su incomodidad por la presencia constante de Braulio en la casa pequeña. Sus visitas reiteradas la perturban y reavivan un malestar difícil de describir. Por eso le pide a Alejo que haga algo para reducir esas visitas. Alejo escucha con atención, consciente de que no se trata de un capricho, sino de una inquietud profunda. Aunque la reconciliación parece lejana, esta interacción demuestra que, pese a las heridas, aún existe un vínculo que los une. Así, mientras unos presionan por el poder y otros intentan protegerse del pasado, el valle se llena de decisiones pequeñas que, acumuladas, empiezan a inclinar la balanza. Nada se resuelve, pero todo avanza hacia un punto de ruptura, donde las intenciones ocultas y los miedos compartidos saldrán a la luz. El clima de tensión alcanza su punto más explosivo cuando la rivalidad entre Victoria y Mercedes vuelve a estallar sin freno. A pesar de haberle prometido a José Luis que dejaría en paz a su antigua enemiga, Victoria no puede resistirse. La proximidad de la boda de Rafael se convierte en la excusa perfecta para reavivar un conflicto que nunca ha estado realmente dormido. Victoria se presenta en la casa pequeña con una actitud provocadora, decidida a marcar territorio y a recordar a Mercedes que, pese a todo, sigue considerándose por encima de ella. Con una ironía hiriente, Victoria pregunta dónde deben enviar la invitación de boda para su esposo Bernardo. El tono es calculado, venenoso. Mercedes, consciente de la intención real detrás de la pregunta, le pide que no siga por ese camino. Su voz tiembla entre la rabia y el cansancio acumulado de años de humillaciones. Pero Victoria no se detiene, insiste, sugiriendo que quizá la invitación deba enviarse a alguna taberna donde Bernardo esté dilapidando su patrimonio en compañía de una meretriz. La ofensa es directa y brutal. Mercedes pierde el control y responde con furia, devolviendo el insulto sin filtros. Las palabras vuelan como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. Lo que comienza como una provocación verbal degenera rápidamente en un enfrentamiento abierto, cargado de reproches del pasado y heridas que jamás cicatrizaron. La escena se convierte en un auténtico rosario de la aurora, donde ninguna de las dos está dispuesta a ceder. El enfrentamiento no es solo personal, sino simbólico. Representa la imposibilidad de reconciliación entre dos formas opuestas de entender el poder, la dignidad y el orgullo. A su alrededor, quienes presencian la pelea comprenden que esta guerra entre duquesas no es un simple capricho, sino una fuerza destructiva que amenaza con arrastrar a todos los que se encuentran cerca. Cuando finalmente se separan, el daño ya está hecho. Las palabras pronunciadas no pueden retirarse y las consecuencias se intuyen inevitables. El valle entero parece contener la respiración, consciente de que este nuevo choque no quedará sin respuesta. Así, el capítulo se cierra dejando claro que, en Valle Salvaje, las luchas personales y las ambiciones ocultas convergen en un mismo punto, un futuro incierto donde nadie saldrá indemne,
La tensión alcanza un nuevo nivel cuando Dámaso decide dar un paso más en su estrategia de presión contra José Luis. Ya no se conforma con insinuaciones ni advertencias veladas. Esta vez le deja claro que su vida, su título y su posición en la corte dependen directamente de su obediencia. En una conversación cargada de amenaza implícita, le recuerda que debe cuidarse como si fuera inmortal, porque si algo llegara a ocurrirle, en apenas 7 días todo el mundo conocería secretos que podrían destruirlo para siempre. No se trata solo de rumores, sino de verdades cuidadosamente guardadas que Dámaso está dispuesto a sacar a la luz en el momento oportuno. El chantaje no termina ahí. Dámaso añade una exigencia aún más humillante para el duque. Debe abdicar a favor de su hijo Rafael. De no hacerlo, no solo vería arruinada su imagen, sino también truncado cualquier intento de ascenso o reconocimiento en la corte. José Luis escucha con el gesto rígido, consciente de que se encuentra atrapado. Su autoridad, construida durante años, pende ahora de un hilo sostenido por el miedo y la amenaza constante. La sonrisa forzada con la que intenta disimular su incomodidad no engaña a nadie, y mucho menos a Dámaso, que disfruta de tenerlo acorralado. La presión se extiende como una sombra sobre cada decisión del duque. Ya no actúa con la seguridad de antes. Cada paso parece calculado para evitar provocar una reacción que acelere su caída. En su interior, la rabia y la humillación se mezclan con el temor a perderlo todo. Sabe que abdicar significaría renunciar al poder que ha defendido con uñas y dientes. Pero también entiende que resistirse podría ser aún más peligroso. Dámaso, por su parte, se retira satisfecho. Ha dejado claro quién mueve ahora los hilos y ha sembrado una inquietud que no hará más que crecer. Su estrategia es precisa. No necesita atacar de frente, cuando puede desgastar lentamente a su enemigo desde dentro. Así, el valle entero comienza a percibir que algo ha cambiado. El duque ya no es intocable, y esa debilidad inicial marca el inicio de una etapa donde el poder se redefine bajo la amenaza y el chantaje. Lejos de limitarse al chantaje directo, Dámaso continúa tejiendo su red con una habilidad inquietante. En una conversación aparentemente serena con Mercedes, adopta un tono conciliador que contrasta con la dureza mostrada ante José Luis. Ella le confiesa su preocupación tras haber hablado con Victoria y haber planteado, quizá por primera vez, la posibilidad de poner fin a la guerra entre las dos casas. Mercedes teme que ese conflicto eterno termine arrastrando a todos, incluidos los más jóvenes, a un destino de rencor sin salida. Dámaso escucha con atención y, con palabras medidas, le asegura que su intención es proteger a sus sobrinos y garantizar un futuro de estabilidad en el valle. En ese discurso, Rafael ocupa un lugar central. Dámaso se muestra convencido de que será un buen duque, capaz de reinar con justicia y traer la paz que tanto se ha perdido. Sus promesas suenan sinceras, casi nobles, y logran tranquilizar parcialmente a Mercedes, que desea creer que aún es posible un cambio. Sin embargo, detrás de esa fachada protectora se esconde una ambición cuidadosamente disimulada. Cada frase de Dámaso está calculada para ganarse la confianza de quienes lo rodean, mientras consolida su posición como figura indispensable en el futuro del valle. Esa misma estrategia se repite cuando se acerca a Rafael. Dámaso le devuelve los 30 jornaleros que en su día José Luis se vio obligado a prestarle bajo amenaza, presentando el gesto como una muestra de agradecimiento y buena voluntad. Lo hace, además, delante del propio duque, dejando claro que no guarda rencor y que considera ese apoyo como un acto propio de vecinos que deben ayudarse. Rafael, sorprendido y agradecido, acepta el gesto sin sospechar del todo las intenciones que se esconden tras él. Pero Dámaso no tarda en aprovechar la ocasión para sembrar curiosidad. Le promete a Rafael un regalo de boda especial, aunque deja caer que no se compara con el que su propio padre tiene preparado para él. La insinuación despierta inmediatamente el interés del joven, que no logra ocultar su intriga. Poco a poco, Dámaso va dando pistas, empujando la conversación hacia un terreno incómodo, hasta que finalmente sugiere que ese gran regalo no es otro que la abdicación del ducado.
La escena resulta asfixiante para José Luis. Forzado a sonreír con nerviosismo, entiende que Dámaso ha logrado algo más peligroso que una amenaza. Ha involucrado a su propio hijo en el juego. Mientras Rafael escucha, dividido entre la sorpresa y la expectativa, el duque siente cómo el control se le escapa lentamente de las manos. Dámaso, satisfecho, se retira una vez más, dejando tras de sí promesas, engaños y una semilla de conflicto que promete germinar pronto. El valle, sin saberlo, avanza hacia una etapa donde la apariencia de paz oculta una lucha de poder cada vez más despiadada. El silencio que Martín ha mantenido desde su regreso al valle empieza a volverse insoportable. Durante una cena aparentemente tranquila, Eva no deja de insistirle para que le cuente qué le ocurre, qué es aquello que lo tiene ausente y con el ánimo quebrado. Martín, fiel a su costumbre, esquiva las preguntas con evasivas y gestos cansados, hasta que finalmente se levanta de la mesa y se marcha sin dar explicaciones. Amadeo, testigo de la escena, intenta darle un sentido sencillo a lo que ve y concluye que quizá Martín se ha enamorado de otra mujer. Sin embargo, Eva desmonta esa teoría con rapidez. Si así fuera, Francisco sería el primero en saberlo. La inquietud de Eva no se apaga. Más tarde, en un momento de debilidad, vuelve a acercarse a Martín y lo enfrenta con una mezcla de ternura y firmeza. Esta vez, él no puede sostener más el silencio. Le confiesa que sí le ha ocurrido algo tan grave que le ha cambiado la vida para siempre y no le permite dormir por las noches. Le explica que todo comenzó tras su regreso al valle, no fuera de él, y que desde entonces vive atrapado en una culpa constante que lo consume. Sus palabras son torpes, entrecortadas, pero cargadas de un peso emocional que deja claro que no se trata de un problema menor. Martín se describe a sí mismo como la persona más despreciable del mundo. Siente que ha cruzado una línea de la que no hay retorno y que aunque nadie más lo sepa, él mismo se juzga sin piedad. Eva, habitualmente parlanchina y expresiva, queda completamente en silencio al escucharlo. La confesión la deja sin palabras, consciente de que Martín carga con algo demasiado grande para ser resuelto con consejos simples o gestos de ánimo. La situación se complica aún más cuando Amadeo, sin ser visto, observa a Pepa y Francisco tomarse de las manos y confesarse lo importantes que son el uno para el otro. La escena despierta en él una certeza equivocada. Está convencido de que Francisco ha sido el responsable de la ruptura entre Pepa y Martín. La reprimenda parece inevitable, y el malentendido amenaza con añadir una nueva capa de conflicto a una historia ya saturada de tensiones y culpas. Así, mientras Martín se hunde en su tormento interior, el entorno empieza a reaccionar sin comprender del todo la verdad. El silencio que durante tanto tiempo lo protegió, ahora se transforma en una amenaza, y las consecuencias de su confesión comienzan a extenderse, anunciando que el pasado reciente todavía tiene mucho por revelar en Valle Salvaje. La situación de Luisa da un giro inesperado cuando Mercedes irrumpe entusiasmada con una carta del juez en la mano. La noticia es clara y por primera vez en mucho tiempo trae alivio. El magistrado ha tenido clemencia y ha decidido no castigarla. Todo queda reducido a una simple amonestación. La tensión que había rodeado a Luisa durante días se disuelve en un instante y la joven apenas puede contener la emoción. Bárbara y Adriana, presentes en ese momento, no tardan en señalar lo evidente. La única persona capaz de haber influido en José Luis para cambiar el curso de los acontecimientos es Alejo. Pepa refuerza esa idea al aconsejarle a su hermana que agradezca a Alejo lo que ha hecho por ella y que no deje de luchar por su amor. Animada por esas palabras y por el alivio recién llegado, Luisa decide pedirle a Pedrito que llame a Alejo para hablar con él en su alcoba. Quiere agradecerle su implicación, reconocer el esfuerzo que ha hecho para salvarla y quizá tender un puente que permita reconstruir lo que aún late entre ambos. Sin embargo, el encuentro no transcurre como ella espera. Alejo llega con una actitud distante, marcada por la desconfianza acumulada. Cuando Luisa intenta expresar su gratitud,
él la interrumpe con frialdad. Le asegura que no ha hecho nada por ella y que, en su opinión, su relación se ha terminado precisamente por la falta de confianza. Sus palabras son duras, pero no carentes de tristeza. Reconoce que lo que compartieron brilló intensamente, pero que esa luz se apagó, dejando solo sombras difíciles de atravesar. Luisa escucha en silencio, con el corazón encogido. La absolución judicial, que hace apenas unos minutos parecía una liberación, se transforma en un consuelo vacío frente a la pérdida emocional. Alejo se marcha dejando claro que no está dispuesto a retomar una relación construida sobre dudas y silencios. La distancia entre ambos se vuelve más evidente que nunca, y la esperanza que había renacido se extingue lentamente. Así, la absolución de Luisa no trae la paz esperada. Aunque se ha librado del castigo legal, el precio ha sido confirmar que el amor que la sostenía ya no es suficiente para vencer las heridas abiertas. En Valle Salvaje, incluso las buenas noticias llegan cargadas de un dolor que parece inevitable.